nosotros estuvimos charlando con Pablo Giordano, quien es un abogado, enseguida vamos a dar sus datos particulares, que es un abogado litigante, en este caso, en el fuero penal y también en el fuero de contravenciones y de faltas viales, y que de alguna manera nos ha estado explicando, por ejemplo, qué tipo de pena se puede recibir al manejar alcoholizado, y cuáles son las diferencias, porque no es lo mismo una falta vial que una contravención. Vamos a escuchar precisamente esta parte de la entrevista que hicimos con Giordano. Bueno, en primer lugar, muy buenos días para toda la audiencia. Muchas gracias, Horacio, por la invitación. En lo que respecta al primer interrogante, podemos decir que siempre que una persona sea sorprendida por un operativo y consiguientemente se la someta a un control de alcoholemia, y en el hipotético caso de que ésta arroje un resultado positivo, se le va a aplicar como sanción por tal conducta una pena pecuniaria, es decir, una multa. Sin perjuicio de ello, como accesoria a esa multa, se le va a aplicar la inhabilitación para conducir vehículos. Respecto a este tema, es necesario tener en cuenta la graduación alcohólica con la cual fue sorprendida la persona al momento de ser sometida a este operativo del cual hacíamos mención al inicio de esta entrevista. Es decir, que si la persona arroja una graduación de 0,5 miligramos de alcohol por litro de sangre hasta 0,99 miligramos de alcohol por litro de sangre, valga la redundancia, va a ser pasible de una falta vial y se le van a aplicar las disposiciones contenidas en la ley 9024, que es la ley de tránsito de la provincia de Mendoza. Ahora bien, si la persona arroja un resultado de 1 gramo de alcohol por litro de sangre hacia arriba, y ya va a quedar incursa, ¿no?, en lo que vendría a ser un procedimiento contravencional, es decir, un procedimiento judicial, y se le van a aplicar las disposiciones de la ley 9099. Que obviamente las disposiciones estipuladas en esta última poseen mucho más rigorismo que las mencionadas con antelación. Bien, ahí estábamos escuchando entonces la primera parte de lo que comentaba Pablo Giordano sobre las diferencias. Aclarar algo, esta ley, la 90.099, la 9.099, es la ley precisamente que reglamenta las cuestiones contravencionales, es decir, las contravenciones, y que están dentro del sistema judicial. No es lo mismo que una falta vial, está muy claro eso, a tener en cuenta. Pero bueno, recién cuando hablábamos de las multas o de las faltas y las penas que podía recibir una persona, se hablaba de la inhabilitación, y en algunos casos la inhabilitación puede llegar hasta 1 año, ¿sí?, sin poder conducir. Ahora bien, para tener en cuenta, sí, Mauro, una persona puede quedar inhabilitada, pero puede quedar rehabilitada también. O sea, eso es importante tenerlo en cuenta, porque dependiendo de cómo se comporte uno a partir del hecho, puede rehabilitarse, ¿sí? Giordano nos explica en este audio de qué se trata precisamente esa situación en la que puede quedar rehabilitada la persona. Es importante, necesario y a criterio subjetivo creo que está buenísimo hablar sobre el tema de la inhabilitación, ya que el mismo suele ser siempre pasado por alto, y así como existe la misma, también existe la rehabilitación, lo cual nos lo denota el Código Penal en su artículo 20 ter. Es decir, que más allá de la cuantía de inhabilitación que nos fije el juez vial o el juez contravencional, en el caso concreto respectivamente, nosotros, si invocamos este artículo, podemos rehabilitarnos y no sería necesario cumplir con la totalidad del plazo que se nos impuso. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo le demuestro fundadamente al juez vial o contravencional que ya ha transcurrido más de la mitad del plazo que él me impuso, que yo durante ese plazo no he cometido nuevas faltas, esto se puede estatuir, valga la redundancia, con un certificado de antecedentes penales, como así también de que he reparado el perjuicio que yo he causado, esto se puede demostrar con el curso de manejo obligatorio, puedo rehabilitarme. Es decir, que si a mí me han aplicado una inhabilitación por 90 días, a los 45 días, si yo demuestro esta serie de requisitos antes mencionados, puedo acceder al manejo nuevamente.
Bueno, ahí explicaba esto de tema de volver nuevamente a conducir, de volver a tener la licencia, siempre depende de cómo te comportes, básicamente. Bueno, como es en todo, ¿no es cierto? Como es en Sí. todo, pero por ejemplo uno puede llegar a acortar ese tiempo de inhabilitación a partir de hacer los deberes, como Claro. trata de explicar Giordano de alguna manera. Ahora bien, lo que decíamos nosotros, o sea, cuando uno comete algún tipo de falta en cualquier circunstancia, generalmente acude a un abogado, y ese abogado que se va a transformar en nuestro defensor, en esa persona que va a tratar de defender o de hacer valer nuestros derechos que también tenemos, como todas las personas, de alguna manera también nos puede alertar sobre distintas situaciones. Vos sabías, por ejemplo, que los alcoholímetros no tienen una vida útil de 6 meses. ¿Sí? Mira. O sea, no es que dejen de funcionar, pero deben ser homologados. O sea, existe el proceso de homologación periódica que se debe dar precisamente cada medio año. Esto es lo que nos explica, de alguna manera, también para tener en cuenta al momento de alguna defensa, precisamente Pablo Giordano. Sobre este aspecto fueron varias las personas que acudieron a mi estudio y me plantearon dos escenarios totalmente distintos, pero que obedecían a una misma respuesta. Por un lado teníamos aquellas personas que no habían ingerido bebida alcohólica alguna y sorpresivamente habían dado positivo en el control de alcoholemia, como por otro lado teníamos la inversa, es decir, aquellos que sí habían consumido alcohol habían dado negativo en el control de alcoholemia. Ahora bien, esto obedece a la respuesta única y uniforme de que se debe pura y exclusivamente a lo que concierne a la homologación y la calibración de los dispositivos con los cuales se practican estos controles de alcoholemia, es decir, los alcoholímetros. Conforme a la resolución 145 del año 2012, más precisamente en el apartado 6.3.1, se estatula y se deja claro que los alcoholímetros deben ser verificados periódicamente con una frecuencia semestral. Es decir, que si el dosaje se practicó con un alcoholímetro cuya verificación ya expiró o nunca se realizó, vamos a estar ante un proceso netamente viciado, lo cual lo va a tornar nulo, ya que este elemento que constituye la piedra angular del procedimiento, es decir, la génesis del mismo, está viciado, ¿me entienden? Entonces esto es importante cotejarlo, es decir, examinarlo cada vez que alguien es pasible de un control de alcoholemia. Efectivamente, toda persona que sea pasible de una pena de multa tiene el derecho a defenderse, porque eso lo consagra la Constitución Nacional en su artículo 18, que es el debido proceso. Entonces, siempre que a nosotros nos apliquen una multa, en este caso estamos hablando de alcoholemia, pero puede ser por cualquier otro aspecto que presuntamente hayamos transgredido, podemos ejercer el descargo, siempre ello dentro de los plazos que estipulan los diversos ordenamientos. Bien, ahí estaba entonces Pablo Giordano desasnándonos un poco acerca de esta temática de, bueno, cómo funcionan los alcoholímetros, cuáles son los procesos de defensa que podemos tener en el caso de que hayamos cometido esta falta o que nos hayan de alguna manera involucrado en algún hecho, siempre atentos a estas recomendaciones que solemos hacer, que bueno, tratemos de no beber cuando vamos a conducir, o tratemos en todo caso de buscar una persona que sea la que conduzca de manera asignada, sea en grupo o en la propia familia, ¿no? Sí, sino también la otra alternativa, digamos, si vas a salir con tus amigos o con tus amistades y tienen la posibilidad de decir, bueno, vamos en Uber o en Cabify o en taxi, lo dividís entre 2 o entre 3, para que te sea más barato. También está bueno para decir, bueno, que no maneje nadie, porque uno sabe cuándo va a tomar y cuándo no, uno siempre sabe. Entonces, bueno, también está por ahí bueno también esas alternativas, ¿no? Clarísimo. Bueno, Nobleza obliga el agradecimiento a Pablo Giordano por haber participado en nuestra columna. Él tiene la matrícula de Mendoza de la Suprema Corte de Justicia 10.633, matrícula federal T132 F448, les dijimos, es litigante independiente en el fuero penal, pero también en el contravencional y el de faltas. Es autor y colaborador de diversas publicaciones de índole jurídico y político, y también tiene un diplomado en formación periodística jurídica, ¿sí? Por si alguien quiere de alguna manera contactarlo, bueno, nos avisan y nosotros
los ponemos en contacto. Sí, porque bueno, es bueno también tener el asesoramiento adecuado en estos tiempos. Gracias a vos, Lacho, por traernos toda esta información y bueno, te esperamos el viernes. Así es, el viernes vamos a volver con otro tema, con nuestra columna Con Peras y Manzanas. Ahora nos vamos con un temita musical que sigue la isotopía, la línea, ¿no? Borrachera, la de Eli Valdés.